Alliance by magically enslaving the entire population of Ponyville. Starlight? I really like kites. Siendo sinceros, este video estaba pensado para hacerlo después de haberle dado rewatch a la serie, pero visitando Equestria Daily, vi una publicación que me llamó la atención. Aparentemente el 20 de marzo es el día de Starlight Glimmer, porque why not, por lo que sin ninguna otra excusa hablaremos de una vez sobre mi personaje favorito. Sin más retraso, bienvenidos, que les explicaré uno de los lloricos más ridículos e hipócritas por parte de un fandom. La mayoría suele dividir la serie en dos partes, Twilight Unicornio y Twilight Alicornio, y aunque yo la suelo dividir en tres para un futuro análisis de la serie, un mayor punto de división de esta sería la quinta temporada, antes de Starlight y después de Starlight, dando así 4 temporadas sin ella y 4 con ella, siendo la quinta donde fue presentada. Esto no lo digo solo porque se trate de mi personaje favorito, sino que además de volverse en una nueva adición al cast principal, la dirección general de la historia cambió a partir de esta temporada, dándole un feeling distinto al resto de la serie, y también un tono bastante refrescante. Abordaremos eso más adelante, cosa que hizo saltar a cierto sector dramático del fandom, al cual no le gustan los cambios, como sucedió cuando a Twilight le dieron alas, literalmente, polémicas absurdas a las que no les di importancia, y solo continué disfrutando del show. Lo de Twilight había terminado cuando yo entré al fandom, y lo de Starlight simplemente lo vi como los típicos lloriqueos de gordo que abundan en Twitter y los ignoré. Pero bueno, ¿quién es Starlight Glimmer? Starlight fue introducida al inicio de la quinta temporada como una nueva antagonista, una bastante diferente a todos los anteriores, los cuales se trataba de criaturas con miles de años que buscaban gobernar, hacer su voluntad o hacerse con todo el poder, mientras que Starlight era un unicornio común, con una idea bastante retorcida sobre la igualdad, la cual adoctrinó un pequeño pueblo bajo sus ideologías, con la idea de expandir esta misma por todo el reino. Ciertamente fue un inicio de temporada bastante impactante. Nunca nadie hubiera esperado ver comunismo y lavado de cerebro en My Little Pony. Se trataba de un culto prácticamente, y Starlight era una muy buena antagonista, bastante carismática, siendo pensada como una contraparte de Twilight, dejando ver que tiene una habilidad mágica semejante a esta, usando su magia para obligar a los demás a ser iguales, literalmente. Después de que las protagonistas arruinaran sus planes, Starlight escapó, generando una expectación por parte del público de si volveríamos a verla, pues realmente gustó mucho como antagonista. Esta expectación creció debido a un par de easter eggs durante la temporada que mostraban a Starlight siguiendo de cerca a Twilight, dándonos a entender que seguramente volvería para protagonizar el final de temporada, y así fue, no con intenciones de recuperar su aldea o seguir expandiendo su ideología. Su única intención era vengarse de Twilight, procediendo a realizar un hechizo para viajar en el tiempo y detener el evento que hizo que las protagonistas obtuvieran su Q-Tema, evento visto en la primera temporada, haciendo así que nuestro grupo favorito de yeguas no se hubieran conocido y quitándoles el lazo que las unía. Starlight a su vez creó un bucle temporal donde cada que Twilight intentara arreglar el pasado, esta estaría ahí para evitarlo. A sus ojos ella le quitó lo más preciado que tenía, así que se asegurará de quitárselo también a ella, algo bastante retorcido para una caricatura de Pony. Cutie marks for cutie marks! Sounds like a fair trade to me! Sin mencionar el espectáculo de mostrarnos distintas líneas de tiempo alternas con los villanos habiendo vencido. Un verdadero placer para cualquier fan de la serie que siempre tuvo la espinita de ver que se atrevieran a hacer una trama más ambiciosa en el programa. Sí, incluso esa línea temporal edgy de la guerra contra el Rey Sombra. Solo miren esa Rainbow Dash con un ala de metal y sin un pedazo de oreja. ¡Cuánta esencia! Por lo que tenemos uno de los finales, si no es que el final de temporada más espectacular del show, con un antagonista que le estaba dando a Twilight la papeada de su vida, y con toda la expectación del fandom sobre Starlight, lo que nos lleva a su trasfondo. Starlight forzó a una aldea a adoptar su ideología, llevó a cabo una venganza contra la protagonista, que indirectamente provocaba la caída del reino de múltiples formas. Tenía esta retorcida idea sobre la igualdad porque cuando su amigo de la infancia obtuvo su Q-Temar, este se fue a estudiar lejos y nunca lo volvió a ver. That's ridiculous. Sí, esa fue la reacción que todos tuvimos al ver la escena. Fue algo muy anticlimático para todo el espectáculo que nos habían mostrado. Entonces la temporada terminó con una Starlight reformada y con la insinuación de que podría quedarse un tiempo junto a Twilight, cosa que hizo molestar al fandom. Ya imaginarán su reacción al siguiente año con el estreno de la sexta temporada, formalizando su estancia en la serie como parte del cast principal. Esto no le agradó a muchos que alegaban que se trataba de un pésimo personaje, sujetos que se mantuvieron con esta mentalidad hasta el final,
incluso cuando Starlight tuvo el mejor desarrollo de la serie, y su presencia le dio un tono refrescante a los episodios. En su faceta de villana, esta tenía una personalidad carismática, manipuladora y un tanto intimidante, mostrando una faceta impulsiva cuando su plan se vino abajo. Talents and gifts. And when we share them with each other, that's how Quiet! Al comienzo de su reformación, se mostraba muy insegura de sus habilidades de socializar con los demás, intentando apartarse en muchas ocasiones, mostrando una ansiedad social, así como una falta de control de sus impulsos, y su falta de comprensión del por qué algunas cosas que hacía eran moralmente incorrectas, causando a su vez que no mostrara su potencial de liderazgo, por miedo a volver a ser la persona de antes. Cuando esta empezó a hacer más amigos e interactuar con los demás, esta ganó más confianza social, volviéndose bastante buena para leer a otras personas y una voz de la razón para los demás personajes, llegando a mostrar mucha empatía con los demás, pero con una actitud bastante firme. No se trata de alguien a quien le gusta endulzar las cosas, dando interacciones bastante buenas con los demás personajes. Se deshizo poco a poco de su mal hábito de intentar solucionar las cosas con magia, en lugar de la manera difícil pero correcta. Here's a friendship lesson for ya. Don't cast spells on your friends! El personaje se volvió en un gran respiro de aire fresco para la serie, pues al no tener una actitud tan dulce daba un contraste muy refrescante con el grupo protagónico, llegando a mostrar facetas no tan comunes de la amistad dentro de su círculo, teniendo una amistad más ruda pero cariñosa con Trixie, o una amistad más introvertida con Maud, mostrando el cómo se llevan bien sin la necesidad de estar expresándose todo el tiempo la una con la otra, siendo esto mismo lo que le dio frescura a la serie, mostrar a estos personajes más imperfectos, por decirlo en una palabra, puesto a que a estas alturas el grupo protagónico ya se sentía bastante gastado. Seguían teniendo muy buenos episodios, pero ciertamente ya no tenían mucho para explotar, cosa contraria a estos entre comillas nuevos personajes. Y es que incluso teniendo episodios con tramas similares a las de las protagonistas en primeras temporadas, el tener a estos personajes interactuando hacía que no se sintiera repetitivo. Starlight es un personaje bastante redondo con sus fortalezas y debilidades, las cuales la volvieron en uno, si no es que en el mejor personaje de la serie. What? Y bastante querido dentro de la comunidad, aunque aún existe un sector con una especie de resentimiento al personaje, siendo que los motivos por los que el fandom rechazaba personajes eran muy absurdos. Véndanlo como quieran, pero todos sabemos que el rechazo hacia Flash fue más porque no querían que les quitaran a su waifu que por motivos argumentales. Ya analizaremos el caso de Equestria Girls en otro momento. La mayoría de los detractores del personaje parece ser que no vieron más allá de la quinta temporada. Ojo, que no tiene por qué gustar del personaje, pero sus argumentos ciertamente dejan bastante que desear, siendo el principal de estos su débil trasfondo como villana. Y sí, yo mismo tuve un sentimiento de Mapache, qué porquería al ver su trasfondo por primera vez, pero esto sería quedarse con la parte superficial del tema. Starlight perdió a su único amigo de su infancia, quien siempre estuvo a su lado, hasta que este se mudó para seguir su camino planteado por su talento especial. Starlight se volvió bastante retraída y se enfrascó en la idea de que las diferencias separan a las personas, que sí, estoy de acuerdo de que se pudo manejar de una manera en la que no se viera tan patético, pero recordemos que sigue siendo una serie animada para niños con el subtítulo Friendship is Magic, cosa que se le solía olvidar al fandom frecuentemente. Es curioso, ya que en un episodio de la séptima temporada, los escritores realizaron un metaepisodio de crítica al fandom, con uno de los aspectos siendo a los fans que se quedan con los conceptos más superficiales para definir a un personaje. Episodio que vale la pena revisar para analizar este sector tóxico del fandom, donde pueden llegar a afectar a las personas detrás de las obras. Como dije en su tiempo, me dio igual esta polémica y simplemente seguí disfrutando de la serie, pero revisando las quejas más comunes hacia Starlight, me di cuenta de la enorme hipocresía del fandom. Repasemos estas quejas. 1. Un pobre trasfondo como villana y una redención forzada. 2. Que no sufrió consecuencias por sus actos. 3. Que esta no tuvo ningún desarrollo. 4. Que no tiene sentido que sea tan poderosa. 5. Que su presencia arruinó la serie, muchos haciendo hincapié en que la sexta temporada es la peor debido a ella. Y un sexto motivo que discutiremos después. Empecemos con 1. Starlight no hizo lo que hizo por haber perdido a su amigo de la infancia. Lo hizo porque se enfrascó en la idea de que las diferencias era lo que separaba a las personas. Por eso es que trató de incentivar una igualdad a la fuerza. A sus ojos ella estaba haciendo algo bueno. Su venganza contra Twilight fue para quitarle a ella a sus amigas, no porque quisiera destruir todo el reino. Ni siquiera sabía lo que estaba causando. Solo quería venganza porque las protagonistas a sus ojos le quitaron a su gente. 2. Sí, Starlight hizo cosas malas, pero las personas a las que lastimó la perdonaron, dejando las cosas arregladas con su antigua aldea, además de que realmente esta no tenía libertad de ir a donde quisiese tras su pequeña travesía temporal, siendo que esta se volvió pupila de Twilight más para mantenerle un ojo encima y darle un programa de rehabilitación que como una especie de premio, siendo hasta su graduación que se le dio la libertad de irse, pero ella decidió quedarse. 3. Este punto ya fue tratado anteriormente y ciertamente no sé qué más decir. Parece que solo dan argumentos por darlos. 4. Esto es algo bastante ridículo. Suelen mencionar que Starlight es muy hábil con la magia sin haber practicado.
Muchos la tachan de una Mary Sue, cuando esta misma mencionó que estudió magia por años, y se deja bastante claro que es una unicornio superdotada como Twilight, pero al parecer simplemente les molesta que existan más personas superdotadas en el mundo. No es posible que alguien más pueda igualar a su personaje favorito. Y es que la idealización que hacían muchos fans hacia los personajes llegaba a ser bastante enfermiza. 5. Muchos se quejan principalmente de la sexta temporada porque esta añadió a Starlight al cast y le quitó protagonismo a las demás. ¿Saben cuántos capítulos tuvo Starlight en la temporada, sin contar el inicio y final de esta? 3. 3 capítulos de 22. ¿Quieren saber lo peor? Sus 3 capítulos fueron de los mejores de la temporada. En serio es ridículo que tenga que estar argumentando todo esto sobre una obra de ficción. Ni siquiera se trata de una obra compleja. Pero ciertamente hay un factor que sí me causa molestia. Y ese es el hecho de que se trata de argumentos bastante hipócritas, teniendo en cuenta cierto personaje del spin-off de la serie que cumple con todas estas quejas. Un trasfondo pobre, una redención sin sentido ni consecuencias por sus actos, y que el fandom gritaba que querían que formara parte de la serie y elenco principal, siendo el sexto motivo del rechazo hacia el personaje el argumento de que Starlight se trata de un clon de Sunset, cosa que no podría estar más equivocada. Starlight y Sunset ciertamente tienen características en común, pero son personajes distintos, con distintas personalidades y roles. El especial donde estas se conocen marca bastante bien sus diferencias así como sus similitudes, creando una gran química entre ambas. Pero sí, todos los argumentos contra Starlight son perfectamente aplicables del por qué Sunset fue un pésimo personaje en Equestria Girls, uno que ciertamente mejoró para siguientes entregas, pero cuyo planteamiento fue pésimo. Y si se lo preguntan, sí me gusta el personaje de Sunset, fue prácticamente el único bueno que salió de las películas de Equestria Girls, junto con las canciones, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Sin embargo, la toxicidad del fandom contra Starlight, mientras este mismo trataba a Sunset como la mejor cosa existente, siendo que esta última, junto con la franquicia de Equestria Girls, sí se puede tachar de sobrevalorada, me hizo tenerle mucha menos estima de la que le tenía al spin-off, aunque aprendí una valiosa lección de todo esto. Mientras menos te involucres con un fandom, más disfrutarás de las obras. Starlight no tiene por qué ser tu personaje favorito, ni siquiera tienes que estar de acuerdo conmigo, cada quien tiene sus gustos al fin y al cabo, solo no sean como estos tipos. Es patético ver llorar a alguien así por una obra de ficción. ¿Saben? Yo me despegué bastante del fandom y un poco de la serie a partir de la mitad de la séptima temporada, por temas de la universidad principalmente, pero en esos tiempos aún estaba fresco el hate hacia Starlight. Fue bastante reconfortante ver cómo es un personaje más apreciado por la comunidad actualmente. Nos vemos después y recuerden que Starlight es la mejor pony.